Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta charla por un tema verdaderamente atrevido, por decirlo menos, y yo diría que temerario, porque pretendo en más o menos 50 minutos referirme a algunos puntos fundamentales que resultan de la relación que pudiera existir entre Hegel y el psicoanálisis. Eh, Soy perfectamente consciente de que el psicoanálisis es de una creación posterior a la muerte de Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pues nace en 1770 y murió en 1831. La versión oficial dice que murió en una epidemia de cólera que tuvo repercusiones en la ciudad donde llegó a vivir, que fue precisamente Berlín, en cuya universidad se desempeñó ya sus últimos años como profesor. Llegó a ser rector de la Universidad de Berlín y eh, pues en ese lugar desarrolló sus lecciones que fueron registradas en los cuadernos de sus discípulos y de esas lecciones surgieron una buena parte de las obras adjudicadas a Hegel, que en parte es cierto, Hegel tiene esas obras. Me refiero a las lecciones sobre historia de la filosofía, filosofía de la historia, estética y filosofía de la religión. Hay varios cursos y han hecho distintas ediciones con los cuadernos de notas de los estudiantes. En esas notas, generalmente Hegel prepara su clase escrita y se logró tener acceso a algunas de estas notas manuscritas por Hegel, aunque él escribía de manera muy pulcra, limpia, muy bien hecha, la introducción a esas lecciones. Entonces, en las ediciones de esas lecciones, lo que leemos como introducción sí está escrito por Hegel. Lo demás, mediante distintas ediciones críticas, se ha logrado consensuar una versión más o menos oficial, eh, canónica, digámoslo así, aunque no existe propiamente el canon en la obra de Hegel, sí existen ediciones críticas y algunos criterios de esto tienen que ver con la fidelidad de su pensamiento. Sí, efectivamente tenemos versiones que han sido editadas de la estética, de la historia de la filosofía de la historia y de filosofía de la religión. Además hay otros manuscritos que poco a poco se han ido dando a conocer y forman parte de eso que llamamos el corpus hegeliano, aunque siempre se tiene que hacer la advertencia que esas lecciones, que más o menos son desde que Hegel es profesor en Berlín de 1820 a 1831, que muere, pues se deben más a sus estudiantes. Así que, bueno, ese es Hegel, que vive pues prácticamente a caballo entre el siglo XVIII, la mitad de su vida la vive en el siglo XVIII y la otra mitad de su vida la vive en el siglo XIX, y le toca vivir acontecimientos realmente trascendentes, históricos en el sentido estricto, aunque él tenía para sí la idea de que el búho de Minerva levantaba el vuelo en el crepúsculo, es decir, que solamente cuando han pasado los acontecimientos se puede hacer filosofía de ellos. Una filosofía que se proyecta a lo que va a pasar o de lo que está pasando, seguramente se va a equivocar. Y la filosofía, dice Hegel, no es ya, se acabó, una
reflexión que despliega el deseo de saber, como es desde la antigüedad. Ya no es filosofía, deseo o amor por el saber. Ya la filosofía es el saber, la ciencia del saber. Entonces, bueno, es que son palabras muy fuertes y altisonantes instaladas en la época que estamos viviendo, en el patos posmoderno que nos está enmarcando nuestra capacidad intelectiva, nuestra reflexión, nuestra posibilidad de comprensión. Sí, en efecto, Hegel desafía toda la historia de la filosofía, desafía su presente y él está convencido de que todo el mundo anterior ha concluido, ha terminado y está enterrando su ser ahí. Y de ahí se abre una nueva etapa, es la aurora de una nueva época y la filosofía es su propia época como síntesis del pasado, como condensación del pasado, para no entrar en equívocos de la tesis, antítesis y síntesis y ya con eso tengo a Hegel. No, no, no. Pues, una condensación de todo el pasado hecho presente. ¿No? El pasado no existe más que bajo la forma del presente. Ese es un pensamiento de Hegel. Antes de Benjamin, antes de a contrapelo de la historia, antes de la versión de los oprimidos, antes de las víctimas, es solo puedo entender el pasado desde el presente, con criterios del presente. Incluso si mis criterios quieren ser los mismos del pasado, yo ya estoy haciendo una transposición del presente, de mi mundo presente, hacia el pasado. Entonces al pasado siempre se le revisa retroactivamente o en retrospectiva. Siempre estamos viendo el pasado o la historia desde el presente. Y es desde el presente en el que se puede confeccionar un pensamiento que sea efectivamente la comprensión sistémica de la verdad, la comprensión sistémica de la verdad que es una con la realidad. ¿Por qué es una con la realidad? Bueno, es obvio que la realidad no está ahí, no aparece, ese es el realismo ingenuo. No la conocemos con los sentidos, porque por lo demás nuestros sentidos solamente son un medio para que lleguen ciertas representaciones a nuestro pensamiento, pero no son la manera de conocer. Por supuesto que el conocimiento empieza con los sentidos, pero no termina con los sentidos. Esto era un dictum de Kant que ya había encontrado carta de naturalización, por supuesto, en la filosofía, sobre todo en la filosofía alemana, sobre todo en esa especial coyuntura de Prusia, todavía no existía Alemania, de Prusia terminando el siglo de las luces francés, el siglo de las luces inglés o escocés, y una Alemania que, cuyas luces, cuyo siglo de las luces había sido un choque importante entre la razón y, llamémosle así, el sentimiento, entre el racionalismo, por supuesto, y el romanticismo. Es un choque que se manifiesta, por supuesto, no solo en el idealismo alemán, sino ya propiamente en Schelling, Hölderlin y Hegel. No son ilustrados en el sentido de la ilustración del siglo XVIII. Estos tres filósofos son seguidores de la filosofía kantiana, pero al mismo tiempo reivindican lo que esa filosofía había dejado fuera de la comprensión racional. Sí, todo lo real es racional y todo lo racional es real. No nos vamos aquí a discutir las traducciones acerca de lo que significa real y realidad en Hegel, porque luego esto va a tener repercusiones en el concepto de lo real en Lacan, que en realidad es una categoría, pero bueno, pues sí hay que decir que Hegel distingue entre la realidad inmediata propia de la certeza sensible
todavía no existía la masificación de los medios electrónicos, entonces esto pudiera dar muchas pistas para comprender en toda su profundidad el impacto de los medios de comunicación para construir realidades imaginarias, sí, así, realidades imaginarias, y poder incluso construir órdenes de sentido que pueden presentarse como racionales y en realidad abrigar una irracionalidad soterrada que de pronto puede estallar como un orden irracional o como eventos o acontecimientos irracionales en el orden social o en el orden político. En fin, ahí hay todavía mucho por rascar, por apropiarse de esas lecciones hegelianas. Pero bueno, eh, cuando trazamos un puente posible entre dos tiempos muy distintos y dos corpus muy diferentes, heterogéneos, se corren muchos riesgos. No solo es un desafío francamente temerario tratar de vincular a Hegel con el psicoanálisis así nomás, ¿ah? Y en una hora y algo más, porque bueno, les recuerdo que pueden hacer preguntas y todo eso en el chat de esta transmisión. Sí, efectivamente, es demasiado desafiante, pretencioso decir, voy a hacer una vinculación de Hegel y el psicoanálisis. Porque bueno, pues el estudio de Hegel lleva toda la vida y el estudio del psicoanálisis lleva toda la vida. Entonces, digamos que cómo nos atrevemos a hacer esto. Bueno, es que se tiene que hacer por muchas razones que yo encuentro tanto en el psicoanálisis como en la filosofía hegeliana. Y les voy a decir por qué me inquietó este tema y por supuesto que agradezco la invitación a este importante seminario que están dando eh, diversos especialistas en diversos temas, sobre todo de psicoanálisis. Agradezco muchísimo la invitación. Y es que hace no muchas semanas, ahora pues uno puede estar brincando de seminario en seminario, es una ventaja de seminarios que se hacen en España, en Alemania, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Y uno puede estar al tanto de algunas de las discusiones que pues antes pues simplemente no se podían tener acceso de manera sencilla, se tenía uno que esperar a la publicación de las memorias y cosas así. Parte de la ventaja es que uno puede andar visitando seminarios en una lógica verdaderamente global. Y en uno de esos seminarios encontré a un profesor conocido y todo, que iba a discurrir sobre Hegel para psicoanalistas. Entonces me pareció sumamente interesante porque el tema me ha inquietado desde hace tiempo, pero Hegel para psicoanalistas se me hacía poco, como que innecesario, porque los psicoanalistas, sobre todo los franceses, sí leyeron a Hegel. Entonces, ellos hicieron una relectura de Hegel con preocupaciones en el psicoanálisis y con preocupaciones filosóficas más allá del psicoanálisis. Pero claro que conocían a Hegel. Bueno, el Hegel que estaba accesible en esa época de entreguerras del siglo XX. Es decir, pues no todos leían en alemán y no todas las obras de Hegel estaban traducidas al francés, perdón. Entonces, solamente algunos podían tener acceso, los interesados en la filosofía alemana, a la filosofía kantiana y hegeliana, ¿no? Entonces, efectivamente, era un poco complicado hacerse con Hegel, pero después, digamos que sí se comenzó a popularizar entre comillas, ¿no? Y también a vulgarizar
la doctrina hegeliana y hubo un desarrollo importante de la filosofía hegeliana en Francia. Sí, y alguna de esa difusión llegó obviamente al psicoanálisis a la francesa y se pudo desarrollar de una manera muy creativa. Entonces no era necesario un Hegel para psicoanalistas, porque además, pues, ¿cómo le vamos a hacer para traducir la filosofía hegeliana a lo que demandarían los psicoanalistas si no conocemos pues prácticamente nada del psicoanálisis? Entonces es un reto mayúsculo establecer este vínculo y no es casual que no abunde la bibliografía con el tema Hegel y el psicoanálisis, pero es necesario. ¿Por qué? Es necesario porque en la obra de Freud encuentro un llamado no satisfecho a algo que le llamamos, solemos llamar dialéctica, un llamado a la lógica ontológica llamada dialéctica que nos permite pensar de otra manera incluso las lecciones del fundador del psicoanálisis, para poder traerlo al análisis social, pero también al drama trágico individual del ser humano que habita este planeta en el siglo XX. Entonces, para mí es una estrategia fundamental para fortalecer el psicoanálisis, pero también para darle materialidad y actualidad a la filosofía hegeliana y deje de ser solamente un conjunto de frases inexplicables prima facie y que el filósofo hegeliano en sus congresos hegelianos se encarga de descifrar y explicar a lo que se refería Hegel. Esto no deja de ser simpático porque recuerda la escolástica y recuerda pues lo más antihegeliano que sería en términos religiosos la religión católica. Es decir, al católico siendo hegeliano, que parece una contradicción en los términos, porque depende de la glosa emitida desde el púlpito. Es decir, que dependemos de la autoridad que nos descifre el latín de las escrituras, en este caso es el alemán de las escrituras absolutamente oscuras de alguien que tiene fama de muy buen filósofo, pero que no podemos saber si lo era, porque realmente está sumamente complicado entenderla. Entonces tenemos al maestro hegeliano en los congresos hegelianos que nos explica una frase de Hegel y no se dice de qué trata la cosa. Pero ahí hay una tragedia, porque cuando lo explica ya no es Hegel. Te lo voy a explicar, pero como si fuera Kant, ¿no? Y entonces, pues ya no es Hegel, ya es Kant, ¿no? O el que le pasaba mucho era Heidegger, a la fenomenología del espíritu, ¿no? Tiene sus lecciones de fenomenología del espíritu. Y lo lees y todo, y entonces dices, qué buena, o sea, sí me hubiera gustado tomar clases con Heidegger, ¿no? En vez de muchos maestros que tuve, ¿no? Pero sí me hubiera gustado esto, porque es un gran maestro, pero lo que hace él es que heideggeriza a Hegel. Entonces ya su curso sobre fenomenología del espíritu ya no es sobre la fenomenología del espíritu verdaderamente, sino que es Heidegger hablando en un idioma llamado hegelés. Y con ese idioma empiezan los equívocos. Y se hace primero el equívoco y luego se hace la interpretación correcta, que es la ponencia en el quinto Congreso de Estudios Hegelianos, cualquiera que sea, no estoy hablando de unos en especial, simplemente que no deja de ser curioso esta especie de religión hegeliana que cada año celebra sus festividades, ¿no? Como si fuera una religión católica.
y hay que ser religioso, no, hay que ser hegeliano, pero en la práctica, pues es simplemente aventándose al error, aventándose a la posibilidad de la equivocación, dejar de ser almas bellas que solamente descifran lo que dijo el maestro, y esto también vale para algunas escuelas de psicoanálisis que dan cursos de Lacan y lo que tratan es de descifrar lo que dijo Lacan, porque Lacan también era tremendamente difícil y efectivamente parece que necesitamos al cura que desde el púlpito nos diga qué es lo que tenemos que entender de lo que podemos leer del autor. Bueno, sí, es efectivamente necesaria la formación filosófica y esa formación filosófica tampoco es pérdida de tiempo ni tampoco es así como imposible de entender. De hecho, el psicoanálisis del propio Freud tiene una filosofía implícita, efectivamente, quizás se la deba a Brentano y también a Kant. Ustedes saben que Freud, igual que Hegel, eran máquinas de leer. Y si algo tiene nuestra época, a diferencia de la de Freud y la de Hegel, es que precisamente a los jóvenes les está dando mucha flojera leer y eso pues genera, no solo en México, no es algo exclusivamente de la falta de ilustración en México, ¿no? Sino que es algo que según diversos autores pues nos está pasando en diversos países y diversos estratos de edad. Y sí, parece que algunos que han estudiado pedagógicamente la influencia de esta generación llamada Zoomers, ¿no? La generación de Zoom, pues parece que hay problemas ahí de comprensión de textos abstrusos o textos difíciles. Entonces ya vamos a ver cuál va a ser el futuro del idealismo alemán, que pues es un conjunto de libros difíciles y más cuando ya son traducciones, ¿no? De un idioma complicado como el alemán, por lo menos complicado para nosotros de lenguas romances, y para apropiarnos del alemán y sobre todo del tipo de pensamiento filosófico alemán. Quizá por eso sea muy bien valorado estudiar los textos de los pensadores alemanes, ¿no? Son muy difíciles y ya si uno logra entender algo de esos autores, pues quiere decir que uno es muy inteligente y todo eso. No, no es cierto, ¿no? Se presta a la charlatanería, se presta a que yo citando algo que dije de Hegel, que alguien dijo de Hegel, ya parezco que lo he leído. Y le pasa a muchos psicoanalistas, pero sobre todo maestros de psicoanálisis que hacen referencia a la filosofía que está detrás del psicoanálisis y sí hacen una referencia eh, a Hegel, pero es una referencia no solo indirecta, sino básicamente incorrecta. Y entonces ahí se complican mucho las cosas para el psicoanálisis, porque efectivamente se refieren a un Hegel que les contaron, no a un Hegel asimilado, no a un Hegel leído, no a un Hegel reflexionado y pensado, sino a un Hegel ciertamente impostado, impostado. Suele pasar con la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que para el psicoanálisis lacaniano resultó muy importante y con eso, con toda la filosofía política y la sociología política de la alteridad, que fue absolutamente fundamental para instaurar el multiculturalismo como ideología dominante en los años 90. Y con el multiculturalismo, el gran despliegue de los derechos humanos como si fuera el nuevo paradigma programático de un proyecto de emancipación. Y efectivamente, pues recurren a una cierta lectura, a una cierta interpretación que no proviene de la lectura de Hegel, pero que es muy importante para hablar del otro, de la alteridad, de la otra realidad, o de la realidad muy otra, como se le dice de manera correcta, en una retórica muy
característica del magma posmoderno que estamos viviendo, del patos posmoderno que estamos viviendo y respirando cotidianamente y que todavía no sabemos las consecuencias que tiene. Pero es el asunto de la alteridad como lo otro que vale por ser otro. Y si no, pues eres un intolerante, eres un monopolista de la verdad, eres un totalitario, eres un tiránico, eres un totalitario como Hegel, que se le vincula con el totalitarismo. Entonces hay que abrirse al otro, abrirse a las realidades del otro. Pero hay que distinguir al otro con minúscula y al otro con mayúscula, porque son otros diferentes. El otro, cuando venga este signo, la O mayúscula, la A en francés, entonces estamos hablando de otra cosa, ya no del otro inmediato, ¿no? Porque en lo real, y ahí vienen de pronto así cosas muy raras, en lo real el discurso del amo está enajenando a la histérica, pero en realidad es el deseo de la histérica, etcétera, etcétera. No quiero caricaturizar, pero he oído varios discursos de este tipo y nadie puede negar que de pronto las ideologías implican formas de enunciación determinadas, pero que están vacías o no tienen la densidad que puede aparecer en la retórica o en el discurso o en la narrativa usada según los casos, según los recintos y los auditores. Entonces, pues efectivamente es necesario llamar la atención acerca de reforzar las certidumbres filosóficas del psicoanálisis para que el psicoanálisis no sea una retórica vacía, que sea que ronde el tema, que haga una especie de ronda retórica acerca de los problemas de la psique de los seres humanos. Y esto también es un llamado a la atención para vincular necesariamente la tragedia del individuo cuando demanda un análisis con la tragedia de la sociedad, es decir, la vinculación entre el individuo, el ser social llamado individuo, y su tragedia, y efectivamente la tragedia social, eso que Freud llamó atinadamente el malestar en la cultura. Eh, Efectivamente me parece a mí que es sumamente necesario volver a las fuentes filosóficas del psicoanálisis y con ello eso implica volver a Nietzsche, a Schopenhauer, pero esto no puede entenderse si no vamos a la filosofía de la Ilustración y si no vamos a la filosofía del idealismo alemán, que justamente es una expresión tardía del siglo de las luces francés y una expresión contradictoria respecto del racionalismo triunfante con la Ilustración y sobre todo con la Revolución Francesa. Bien, ¿cuál es la hipótesis? O una de las posibles hipótesis que van a demarcar mi terreno en esta charla, que ya me llevé media hora en la introducción, pero de todos modos me parece que esto se tenía que decir. Bueno, la hipótesis es que el psicoanálisis de Freud tiene una demanda de, de un planteamiento, un replanteamiento dialéctico de sus principales hitos. Dialéctica le estoy llamando a la forma de pensar lógico-ontológico. ¿Qué quiere decir lógico-ontológica? Que la realidad está construida desde el pensamiento. Que sí hay realidad
fuera del pensamiento, pero es la realidad cosmológica. ¿Sí? ¿Qué sería del cosmos sin seres humanos? Pues no sabemos. Porque la realidad que conocemos los seres humanos es resultado del pensamiento, pero el pensamiento no es resultado del genio individual que despliega su saber. El pensamiento es siempre resultado histórico de relaciones de poder, de autoridad, de dominación, de gobierno, en suma, de relaciones procesuales políticas, en un sentido filosófico amplio de política, cuando casi se identifica con la ética en un plano aristotélico. Es decir, la política es lo que hace López Obrador en la mañana. La política en un sentido filosófico es distinta a la política que registramos en los periódicos o en las revistas de coyuntura. La política en un sentido filosófico quiere decir efectivamente conocimiento, saber acerca del convivir, acerca del vivir juntos y por tanto de un especial lenguaje que se usa en la esfera pública, que se usa en la plaza pública, que se usa en el ágora para llegar a acuerdos con los que se obligan los ciudadanos a obedecer normativamente lo que establece el consenso. Y también política es guerra, conflicto, ¿sí? Desacuerdos que pueden llegar a la guerra, a la lucha armada, a la revolución, a la guerra civil. Esto por lo menos es algo que registra la historia, aunque nosotros pues somos más bien pacifistas y tenemos disposición a difundir la cultura de la no agresión y la no violencia, pero esto pues choca con la historia. En la historia lo que ha resuelto los órdenes de sentido comunitario y asociativo pues han sido las guerras, o sea, la violencia que acompaña a la humanidad en su devenir, la violencia, la guerra. Este reconocimiento es muy hegeliano, porque Hegel simplemente no estaba en favor ni en contra de la guerra. Él dice, no, no les voy a decir cómo debe ser la historia, cómo debe ser la guerra, cómo debe ser la sociedad civil. Cuando uno cae en la tentación de decir qué debe ser, está en un terreno kantiano, ¿no? Es decir, se debe respetar los derechos humanos. Sí, estás en un terreno kantiano, está muy bien. Ahí no hay ningún problema, solo que estás en un terreno de la separación, del ordenamiento separado, ¿no? Razón pura, razón práctica, ¿sí? Son cosas distintas. ¿Ah? Moral y derecho son cosas distintas. ¿Sí? Son cosas distintas. Eh, ética y política, sí, muy bien, son cosas distintas. Estamos separando, estamos ordenando. Y viene Hegel y dice, pero ¿qué tal que la política de ser eh, el arte de llegar a acuerdos vinculantes para organizar órdenes de sentido civilizados llega a su contradicción fundamental, ¿sí? A su némesis, no a su diferenciación, sino a su némesis, a su negación de la negación? ¿De qué hablamos entonces? Ya estamos hablando no de entidades compactas que tienen relaciones exteriores, ¿no? Sino que estamos hablando de procesos que están obviamente caracterizados con la banda de Möbius, que lo externo y lo interno no se pueden diferenciar porque son lo mismo. ¿Qué varía? La perspectiva desde la cual es vista. Eso es lo que varía. No dos órdenes contradictorios. Ahí chocan, burguesía contra proletariado, pum, pum, pum. Fifís contra chairos, pum, pum, pum. Morena contra morena. No.
¿O sí? Pero dialécticamente, ¿qué querría decir? Dice Hegel, no hay mal como no hay bien. ¿Sí? Se relativizan. Y entonces, ¿cómo que todo es relativo? Sí, todo, menos el todo, que es absoluto, que tiene que existir como idea para que todo se relativice y por tanto se mediatice para existir. Algo para existir tiene que existir y contradictoriamente tiene que negarse para existir. Y yo iba a empezar esta charla precisamente hablando de los males que llevan a alguien al diván o a la terapia o a hacer un análisis propiamente, que no es una terapia gratificante, un análisis. Sería enfrentarse a la tragedia, sería enfrentarse al sueño de la vida, en la vida es sueño, al pecado de haber nacido, a la raza miserable de un solo día. ¿Por qué te atreves a quererme torturar para que te revele el secreto de la vida? Cuando ya el secreto de la vida es completamente inalcanzable para ti. Lo mejor para los humanos es no haber nacido, decía Sileno, citado por Nietzsche. Y lo segundo mejor es morir lo antes posible. Y así se fue Sileno riendo con una risa estridente a declararnos cuál es la realidad de los humanos, que es la fragilidad, la vulnerabilidad, la finitud, su temporalidad acotada, pero su infinitud en el pensamiento que nos acerca a la condición de dioses, pero dioses falsos, porque a veces nos creemos efectivamente narcisistamente lo único que existe en la creación. Iba a empezar diciendo, bueno, ¿por qué el amor frecuentemente se convierte en dolor, en sufrimiento, en padecer y luego en odio? Revisen el affair de Johnny Depp y su ex esposa y vean si no. Digo, esos porque son famosos, pero alguna vez hemos experimentado cuando el amor se convierte pues en lo contrario y dices, bueno, ¿por qué me odia? ¿Por qué? Si fuimos tan felices cuando nos amamos, pero el amor se acabó, ¿no? También iba a decir al principio, ¿por qué tenemos una sensación permanente de insatisfacción? Bueno, pues porque el deseo efectivamente no se satisface. Y si no se satisface, entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad de ser felices? ¿O para qué venimos al mundo? ¿Para, para sufrir? ¿Para padecer? ¿Por qué ese sentimiento permanente de inquietud, de desazón, de insatisfacción? Ya llegué finalmente, ya soy todo un licenciado, un maestro, un doctor, ya tengo mi primer $1,000,000. Eso no es cierto, pero puede alguien decirlo. Y sin embargo tengo una sensación de desazón, de hastío, de odio, de insatisfacción, de malestar en la civilización. O sea, tengo todo lo que puedo tener, ¿no? Sin embargo, no estoy contento, soy depresivo, soy adicto, tengo apegos apasionados que me envenenan, tengo relaciones adictivas, destructivas, tengo una relación de codependencia, me tengo que tatuar el cuerpo porque quizá mi papá, mi padre o mi madre no me tatuó la ley. Me tengo que involucrar con identidades frágiles, identidades efímeras, como estar de acuerdo en que Biden fue lo mejor que le pudo haber pasado al mundo, identidades vacías, identidades que solamente me dan una pequeña felicidad cuando me entero que mis amigos me pusieron like y que ya rebasé los 100 porque tuve que enseñar mis cuadros del abdomen. Y sin embargo, ahí sigue la infelicidad.
el malestar en la cultura. Freud tiene una primera explicación causal natural, porque pues Freud era un médico y el método científico para Freud era el método de las ciencias naturales. Ni siquiera estaba muy interesado en toda la discusión filosófica sobre las ciencias sociales y en el debate sobre las ciencias sociales y las ciencias de la cultura. Freud tenía pretensiones de cientificidad como naturalista y sin embargo, para hallar explicaciones especulativas acerca de ese malestar que le llegaba de pronto permanentemente al consultorio, pues sí, tenía que hacer reflexiones de carácter filosófico traídas de otros terrenos que no eran la lógica aristotélica, sino que eran más bien la filosofía kantiana y la filosofía hegeliana que no conocía en primera persona. Es decir, era un hombre muy culto y sabía de la existencia de eso, pero como muchos que se acercan a Hegel dicen, esto es un galimatías realmente incomprensible. Lo dice Popper y nadie puede decir que Popper era un tonto, Popper era muy inteligente, pero también lo dice Bertrand Russell y lo dicen varios de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. Hegel es incomprensible porque no dice nada, porque dice cualquier cantidad de burradas y pues no tiene sentido invertir mucho tiempo en su comprensión porque pues no te va a dejar en realidad nada. Y dice, todo lo envuelve en palabras contradictorias y todo eso. Vean ustedes qué importancia tiene leer dialécticamente Tótem y Tabú, o el yo y el ello, o más importante aún, más allá del principio del placer, cuando la segunda tópica viene a completar o a superar la primera tópica. Es decir, que estamos hablando del principio del placer y de la pulsión de Eros, la pulsión de vida, lo que nos impulsa a reproducir la vida, y pum, resulta que se encuentra con otra pulsión contradictoria, que es la pulsión de muerte. ¿Y si fueran la misma? ¿Y si fueran la misma? Y si fueran la misma, entonces el asunto comienza a percibirse desde Freud de una manera muy productiva y fructífera, porque nos invita a reflexionar de manera muy compleja que no hay blanco o negro, amor y odio, o en términos políticos, derecho y poder. Y Carl Schmitt y Hannah Arendt. Hannah Arendt es buena, porque además de ser filósofa es mujer y es republicana. Y Carl Schmitt es macho y es nazi y es malo y es autoritario. ¿Eh? No. Hay que encontrar el Schmitt de Hannah Arendt. Y hay que encontrar la Hannah Arendt en el Schmitt. Eso sería dialéctico. Y eso sería mucho más productivo para comprender las condiciones en las que se desenvuelve el individuo que cae en una patología o, para decirlo sociológicamente, en una anomia. ¿Mm? Y entonces empezamos a ver que la anomia es la normalidad y que hay una patología de la normalidad que nos invita a pensar. No lo estoy diciendo en realidad así, sacado de la manga. Este es un texto de Eric Fromm, fíjense, ¿no? Al que de pronto se ningunea desde algunas posiciones psicoanalíticas, es de Eric Fromm la patología de la normalidad. Es decir, cómo efectivamente al vivir yo de acuerdo a los parámetros del sistema civilizatorio, en realidad me estoy enfermando y estoy también buscando en la misma dinámica y en la misma lógica una solución a esa vida. Y así se va la vida.